empieza el capítulo 2, Nazaret Castellanos, hablando de este doctor Hans Berger. Nos cuenta que, bueno, gracias a las investigaciones de él, ¿no? Se inventó el electroencefalograma. Lo vamos a ver luego más profundamente, pero con lo que quiero empezar es con lo que termina el segundo capítulo, Nazaret Castellanos. Termina diciendo esto: en la investigación hay quienes se obsesionan con dar respuesta a una pregunta, como el doctor Berger. Vamos a ver luego, cuando comentemos el contexto en el que dice esto, por qué dice que se obsesiona, ¿no? Y hay quienes, como le llama a ese capítulo el cerebro de Don Santiago, de Ramón y Cajal, quienes se maravillan con la pregunta. O sea, hay quienes se obsesionan con encontrar la respuesta y hay quienes se maravillan con la pregunta. Podría decir que parte de lo que vamos a ver hoy en esta idea de ser constantes en el proceso es que a lo mejor no vamos a encontrar muchas respuestas, que a lo mejor no va a estar ahí lo que quisiéramos o en lo que nos hemos empeñado toda la vida, pero sí podemos disfrutar las preguntas que nos hacemos, los cuestionamientos. Y decimos, primero, que todo esto, toda esta práctica contemplativa, toda esta práctica de autoconocimiento, de autoindagación, nos va llevando a decir, bueno, ¿quién es ese que observa? Es un poco como decir, bueno, ¿quién soy en lo más profundo? Porque yo puedo decir, tengo dinero, tengo un coche, tengo una casa. Entonces decimos, yo soy yo, este José Luis del Cuerpo es el que tiene eso, porque yo firmo las escrituras o la factura. Pero luego digo, cuando digo tengo un cerebro, o más todavía cuando digo, tuve un pensamiento ayer, y dices, ¿quién es ese que tuvo el pensamiento? Y ahí es donde decimos, solo cuando uno observa se da cuenta, ¿no? Esta unión que luego vamos a estudiar más a profundidad, que le llama a Nazaret Castellano la sínsula, ¿no? La relación entre la ínsula y la corteza cingulada anterior, que dice ahí se toma conciencia de lo que hay, se va haciendo un poco consciente de lo inconsciente, pero además se toma el dominio del decir, yo soy el que piensa eso. O sea, como la autonomía, el dominio del yo. Por otro lado, esta frase que menciona Nazaret Castellanos de Facundo Manes, que dice, conocer el cerebro nos ayuda a vivir mejor. Es muy simple, pero cuando tú conoces, y me acuerdo del doctor Cervantes, que tanto lo extraño, porque era tan humano el que me operó de las rodillas y del hombro, ya se jubiló, pero lo extraño porque él me explicaba todo. No, mire, José Luis, mire aquí. Fíjese, esto es que aquí lo que hay, y me lo enseñaba, me lo mostraba. Incluso una vez cuando me estaba operando una rodilla, dice, ¿la quiere ver? Sí. Y estaba yo viendo ahí lo que hacía. Dice, mira, ahora estamos limpiando, ahora estamos cortando, ahora estamos... O sea, ese conocer que te ayuda a vivir mejor, cuando sabes cómo funciona algo. El dedo de Galileo, ¿no? Nazaret nos narra ahí en ese capítulo como en Florencia, cuando va a esa exposición y dice bueno, que tenían el dedo de Galileo como reliquia, ¿no? Y está ese dicho de que, bueno, cuando el sabio señala la luna, el necio ve el dedo. Creo que es un dicho de Lao Tse, ¿no? Pero es como decir, bueno, a lo mejor guardar el dedo nos hace pensar a los humanos en la materialización de lo que quisiéramos ver. Materializar el espíritu es una práctica que intentamos hacer y que siempre nos sale mal, ¿no? Eh, Muchas veces he referido que cuando los franciscanos pretenden materializar el espíritu de Francisco, pues lo echan de la orden, ¿no? Lo sacan. Yo estudié y viví y fui salesiano tantos años y a veces pensaba eso, decíamos, es que Don Bosco dijo y queríamos estructurar eso y Don Bosco era desestructurado, o sea, la idea no es materializar, es vivir el espíritu. El error histórico, que es como
durante tantos años separamos, ¿no? Las ciencias de las humanidades, así como si fueran dos cosas distintas. Ahora, al menos yo cuando he estado en esta gira en las escuelas hablando de inteligencia espiritual y neurociencia, me ha gustado, ¿no? Decir, a ver, ¿quién tiene que decirle o que descubrir en el niño, en el adolescente, en el joven su espíritu? Pues si al chavo le gusta fútbol, el indicado para eso va a ser el coach, el entrenador. Porque cuando al futbolista, el maestro de matemáticas, si se le dan mal las matemáticas, le habla de no sé qué, y el maestro de ética le habla de valores, y el otro, eso no lo oye. Pero si su maestro, el coach, el entrenador le dice, mira, para que estés aquí, para que te salga, tú vas a tener que pasar matemáticas. Y si no pasas matemáticas, no te voy a poner en el partido, no vas a jugar. Y además tienes que ser respetuoso con el cuerpo del otro. Y si te equivocas y te enojas y entras en una pelea, luego tienes que aprender a pedir disculpas y decir, me equivoqué, me enojé, perdí el control. Esos son los valores que les enseña. Y yo les comentaba a los maestros, pues desde tu cancha, desde tu trinchera, tú tienes que enseñar eso. No los valores son de la iglesia, de la clase de educación cívica y ética, y el de química solo tiene que enseñar química, ¿no? El de química le puede enseñar cómo está compuesta su sangre, cómo está compuesto su cerebro, cómo se hacen las sinapsis bioquímicas en el cerebro. Hay tanto que podemos enseñar para humanizar, ¿no? Los cuentos de Narudín, ¿no? ¿Se acuerdan que lo comentamos ya en la sesión pasada, que Narudín pierde sus llaves y se va debajo de una farola, y ya su amigo que lo acompaña dice, oye, pero ¿estás seguro que las perdiste aquí? Dice, no, pero aquí es donde hay luz. Muchas veces, pues vamos persiguiendo la luz, pero si queremos encontrar algo material, pues tenemos que ver dónde se perdió. Pero también donde hay luz vamos a encontrar otras cosas que probablemente no sean las llaves de los que buscábamos, pero sean llaves de otras cosas. Eso es estar abierto. El espíritu habla, ¿no? Por eso esta parte de conectar con el espíritu que nos dice Pablo Dors. Y luego, en estos 4 capítulos, practicar para tener fe en la práctica, dice Pablo Dors, sí ha aumentado mi fe en la práctica, en que si practico, en que si voy generando hábitos, voy demostrándome a mí mismo que soy mejor, que tengo más autocontrol. Él dice que para profundizar en la meditación tenemos que distinguir la realidad de los castillos en el aire, y la realidad se descubre en esa realidad interior. Esto podría ser interpretado de muchas maneras. Hay quien dice, sí, 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 ya no hagas tanta meditación y tantas cosas. La realidad es el trabajo, el dinero. No, la realidad es lo que es. Y para que tú descubras lo que es, tienes que estar atento a lo que tú eres. Es muy importante. Cuando yo realmente descubro que soy, por ejemplo, que soy igual de débil que los demás, que soy vulnerable, que tengo un carácter que a veces también me saca y saca a los demás de sus casillas, cuando yo me voy descubriendo a mí, puedo entender más que al otro le pase. Cuando yo he vivido una enfermedad o la estoy viviendo, puedo comprender más a otro. Cuando yo he acompañado a un ser querido a morir, puedo entender más de la muerte cuando me la cuenta un paciente. O sea, lo que conecta con tu experiencia, por eso la realidad, esa es la realidad, eso es lo real. Y quitarlo de los castillos en el aire. Ay, meditar es, la verdad, te concentras y sientes un relax todo el día. Todo eso son castillos en el aire. Que cuando vivimos algunas experiencias de esas, digamos, especiales, está bien vivirlas, ¿no? Como nos cuenta Pablo en ese retiro, pero eso pasa una vez en la vida y está bien que pase, pero no es más ni menos, ¿no? Hay caídas y levantadas en los procesos. Nos lleva la conciencia de nosotros mismos a dejar de ser esclavos de ese ego, de esa imagen que hemos construido de nuestro yo y que pagamos tan caro mantenerla. Y que en la práctica del silencio, pues hay que ser humildes. Él nos dice, pues a veces lo que buscamos ahí
es todo, lo que encontramos es nada, pero la nada y el todo se tocan. Algunas frases o algunas reflexiones que nos hacen profundizar en estas ideas, ¿no? Pablo Dors nos dice, la meditación nos concentra, nos devuelve a casa. Esa frase me gustó, te devuelve a casa, de ahí eres. Por eso a veces te quedas tranquilo, aunque descubres cosas de ti que no te gustan, pero tienes una tranquilidad. Es como cuando haces las cosas bien, pero luego el resultado no es tan bueno. Te queda como esa satisfacción que decir, yo hice todo lo que podía hacer, hice todo lo que sabía en ese momento. Yo en terapia con la gente que siente mucha culpa, sobre todo cuando dicen, es que lo hice mal con mis hijos, yo creo que esto que le pasa a mi hija o a mi hijo es porque yo no lo hice bien. Yo le digo, ¿tú intentaste hacerle daño a tus hijos? La mayoría dice, no. ¿Hiciste lo mejor que sabías en ese momento? Sí. ¿Tenías más herramientas? No. Pues entonces, ya no te culpes. Actúa ahora con la sabiduría que tienes de otra manera, de la manera que crees que es más sabia. Pues la meditación nos devuelve a casa, nos enseña a convivir con nosotros mismos. Y dice también Pablo Dorce, el silencio es el marco o el contexto en el que todo lo demás se va haciendo posible. Cuando yo me doy esos momentos de silencio, me doy como esa posibilidad. No me centro en la dificultad, me centro en lo que sí puedo hacer. El amor, como el arte o la meditación, es pura y llanamente confianza. Meditar, amar, hacer lo que nos gusta, es confiar. Qué diferencia cuando se me vino ahorita un ejemplo a la mente, ¿no? Un día, Yesua, que le gusta mucho el fútbol, falló un penalti en un partido importante. Entonces, pues se hundió, ¿no? Y vi cómo todos sus compañeros fueron a abrazarlo, ¿no? A decirle, pues a todos nos pasa, pero una cosa es que nos digan a todos nos pasa y otra cosa es que tú seas el que fallaste el penalti, ¿verdad? Entonces el Yeshua estaba así desanimado. Al siguiente partido hubo otro penalti y el capitán, que era un chico grande, ya más grande que ellos, y era también un partido importante, fue corriendo y agarró el balón. Pues todos dijimos, qué padre, porque él lo va a tirar y él lo va a meter. Miró, buscó a Yeshua y digo, yo me fijé porque era mi hijo, ¿verdad? Le dio el balón y le dijo, tíralo. Y eso se quedó sorprendido. Bueno, todavía se me pone, se me enchina el cuerpo al contarlo porque yo me quedé también sorprendido y eso la agarró con confianza y metió el gol en esa vez. Pero me gustó porque el otro chico le dijo, para que se te quite el miedo. O sea, recupera tu confianza. Tú puedes. El que hayas fallado no quiere decir que no puedas. La meditación, esto de levantarnos y caernos, nos va enseñando así. Y Pablo Dors al final dice, bueno, sí hay algunas cosas que se van notando, o sea, sí hay algunos cambios que se van observando cuando meditamos. Por ejemplo, él dice, yo en mí he descubierto un gran amor a la naturaleza, el deseo de estar solo más tiempo, la significativa disminución de la lectura. Él dice, yo soy escritor, yo dedicaba 5 o 6 horas al día y ahora me doy cuenta que me gusta más estar conmigo que estar leyendo de otros. También leo, pero he dosificado la lectura y los viajes. Eso me hizo interesante, ¿no? Decimos, hay una época de la vida en que dices, quiero leer más, quiero viajar más, quiero ir más afuera, ir más al balcón. Y llega también un momento que dices, no, quiero estar más conmigo, ¿no? El cambio de alimentación. También cuando me doy cuenta, bueno, Nazaret Castellanos lo dice también en otra parte, ahí lo dice en la lectura, que por ejemplo se ha demostrado que tenemos neuronas en el cerebro, en el corazón y en el intestino, que de hecho la serotonina, ¿no? Que es tan importante para el buen ánimo, se segrega en el intestino. Es interesante todo lo que ahora la neurociencia va descubriendo, ¿no? Las nuevas amistades, y él dice, no porque sea selectivo, no porque, sino ya hay cosas que no me interesan, ¿no? Hay ciertas relaciones, amistades, prácticas, que no es que estén mal o bien, sino que a mí ya no me conectan. Entonces,
con quien sintoniza conmigo, pues con eso me voy conectando, ¿no? Y esto también me encantó, la transformación de mi biografía. O sea, lo que yo quiero contar de mí, lo que quiero vivir, lo que quiero escribir sobre mí, se está transformando. Lo que antes era importante, a lo mejor ahora no es, y cosas que quizá antes no eran importantes, ahora son muy importantes. Y al final cuenta esa experiencia del retiro en la montaña y cómo ese día sintió cosas diferentes. Y que dice, las sentí un momento y me encantaron, y he vuelto 1000 veces a esa montaña y nunca he sentido eso, pero no es importante. Sé que aquello que sentí era verdad. Pues bueno, todos nosotros tenemos también ciertas experiencias de sentir, que por eso es muy importante que ustedes también en grupos se reúnan de vez en cuando, hablen, profundicen. Es importante reunirnos así como nos estamos reuniendo ahora, donde podemos poner aquí nuestra propia experiencia. Y luego pasamos también a lo que nos dice Nazaret Castellanos en este segundo capítulo, aunque luego vamos a ver más, ¿no? Primero, los dos coinciden, tanto Pablo Dors como Nazaret, que es un trabajo personal, aunque se comparte, ¿no? Pablo Dors escribe eso, dice, he sido yo y solo yo el que ha realizado la transformación. En este sentido de no echarle culpa a otros, si no vino no sé quién, tal retiro, tal curso. Dice, guiado por mi maestro interior. Si tú crees en Dios, pues probablemente alguna sensación, alguna imagen de Dios, de la idea que tienes de Dios, ese es tu maestro interior. Pero aunque no creas, ¿no? Por eso hoy día a mí me encanta esto de que la inteligencia espiritual la tienen todos los humanos, crean o no crean. Y ahí está el maestro interior de cada uno. Eso es lo que nos une a todos. Ese es lo trascendente, ese es el ser esencial. En el capítulo Nazaret dice, empieza así el capítulo, dice, a finales del siglo XIX, el joven neurólogo y psiquiatra alemán Hans Berger recibió una carta que cambió el curso de la neurociencia. Acababa de comenzar el servicio militar como oficial y en una de las maniobras sufrió una aparatosa caída del caballo que le fracturó la pierna y casi le cuesta la movilidad. Días después recibió una carta de su hermana. Tú acuérdate que en aquellos tiempos las cartas se tardaban a veces 15 días, un mes, ¿no? Que le relataba un inquietante presentimiento que describía su accidente tal y como había sido. Bueno, Berger desde entonces dicen que dedicó su vida y por eso inventó, descubrió el encefalograma y muchas otras cosas. Dedicó su vida a decir, existe la telepatía. Mi hermana vio mi accidente, lo presintió tal cual como fue, sin que lo supiera, antes de que me pasara. Y luego me pasó. De hecho, cuando él recibió la carta, su hermana no tenía ni idea que eso le había pasado. Era como decir, ¿qué crees que pensé que te había pasado? De ahí Nazaret Castellanos toma la frase final, ¿no? Porque dice que Berger se frustró mucho porque no le creían, porque hizo investigaciones y al final se suicidó. Un día apareció ahorcado en su propio centro de investigación. Y Nazaret Castellanos dice, hay quien se obsesiona por encontrar respuesta a la pregunta. Y hay quien simplemente disfruta las preguntas, ¿no? Como Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal, que a mí me encantó el capítulo, lo leí creo que 3 veces porque me encantó, cada vez que lo leía descubría cosas, ¿no? Dice, nació en un pequeño pueblo en Petilla de Aragón, donde su padre trabajaba de médico y aprendía, enseñaba y disfrutaba de sus 4 hijos. Ahí está la foto. Resalto esto porque, y esto a mí se me hace fundamental para lo que estamos trabajando, su infancia rodeado de naturaleza, tranquilidad y con la dedicación consciente de unos padres, fue capaz de estimular su curiosidad y permitió que florecieran la creatividad y el ansia de conocimiento del genio. El ambiente que creamos es fundamental. Ramón y Cajal tuvo un ambiente familiar donde todas sus inquietudes él las pudo capitalizar.
Qué importante que con los hijos, con los nietos, creemos esos ambientes donde pueda fluir la creatividad. Y entonces por eso Ramón y Cajal dicen, por ejemplo, fíjense esto, qué padre, esos son sus dibujos, ¿no? Los que él hacía, dice, lo importante del cerebro no es la unidad, las neuronas, sino la comunicación entre ellas. No es el árbol, sino el bosque, ¿no? Ahí hay una diferencia entre si las neuronas se tocaban o no. Eso a nosotros a lo mejor decimos, bueno, si se juntan y se tocan y se pasan, sí, pero Ramón y Cajal luego descubre que al no tocarse generan mucha más potencia eléctrica. Y entonces en cada sinapsis hay un gran aumento de electricidad en el interior, en el soma de la neurona. Y eso hace que si la neurona es portadora, por ejemplo, de dopamina, segregue la dopamina. Y si la otra es receptora de dopamina, la pueda recibir. Si no hay suficiente electricidad, la que es receptora está cerrada, está bloqueada. Aunque haya dopamina en el ambiente, ella no lo puede capturar. Y si tiene poca electricidad, la neurona portadora de la dopamina no abre las puertas. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Dice ahí también Nazaret Castellanos cómo hablaba él de las neuronas, ¿no? Decía, tienen un cuerpo, es como una semilla, ahí luego lo leen otra vez en el capítulo, pero lo que quiero resaltar es lo que está en negrillas, dice, a unas les llamaremos dendritas, a las puntitas de las neuronas, representan los brazos por los que una neurona recibe señales, y a las otras axones, por donde entrega las señales, son señales bioquímicas y eso aumenta la energía eléctrica del interior de la neurona. ¿Qué me importa también? Pues que la neurona, fíjense, eso de la gota es el mar, que lo dice también Pablo Dors, ¿no? Ayer lo preguntaba Adriana en el curso de la mañana, decía, yo sí entiendo que la gota es una parte del mar, pero que en la gota está el mar. Yo decía, cuando te sacan sangre, ¿cuánta te sacan para analizarla? Unas gotas, y en las gotas está todo tu sistema corporal, ¿no? Bueno, fíjense lo que acaba diciendo, las neuronas dan y reciben, esa es la base del funcionamiento neuronal. Y yo digo también que del funcionamiento social. Per Hellinger, el hombre de las constelaciones familiares, decía, si hay equilibrio entre el dar y el tomar, la relación de la familia, de la pareja, está equilibrada. Si no hay equilibrio, si uno da mucho y el otro recibe poco, o otro da poco, mal asunto en la vida de las parejas, ¿no? Pongo estas imágenes, ¿no? Que tenemos 84,000 millones solo en el cerebro, ¿no? Pero también en el corazón, en los intestinos, ahí están en la parte alta las dendritas, ¿no? Y aquí en la parte baja el axón. Esta imagen a mí me gustó, ¿no? Fíjense, por un lado no se juntan las neuronas. Vean aquí cómo se da esta señal eléctrica a medida que se van acercando. Y acuérdense que se van haciendo esas conexiones sinápticas con nuestros pensamientos, por eso somos bastante dueños de lo que secretamos. Un ejemplo, una neurona transmisora de dopamina. Cuando tiene suficiente energía eléctrica, abre su compuerta, quita este tapón de aquí. Y entonces hay dopamina en el ambiente. Si también la neurona receptora tiene la suficiente electricidad para abrir sus compuertas, la recibe. Y entonces, cuando tenemos dopamina en el cuerpo, tenemos muchas ganas de hacer cosas. Si esto está cerrado, aunque haya dopamina, no la recibimos. Hay una parte importante, una vez que segregan las neuronas transmisoras, se pone el tapón, quiere decir que ya la dopamina no se regresa, se disuelve. Si no se entra a las neuronas, de todos modos se disuelve en el cuerpo. Entonces la neurona que ya transmitió cierra para poder producir más. A mí esto se me hace, bueno, sumamente importante porque son cosas que, digamos que así como han ido descubriendo los neurocientíficos y las van descubriendo ahora, nos damos cuenta, ¿no? Cuando tú tienes un gran proyecto en la vida, estás contento, vas, vienes, te entusiasmas y eso te genera más y dices, sí, ¿cómo creo este estado? Este estado se crea a través de mi pensamiento. Hoy sabemos esto, hoy sabemos
que de lo que yo pienso y de cómo lo pienso depende mi estado, o sea, del estado mental depende el estado anímico. Hay muchas veces que no sabemos el origen, o sea, si tenemos mucho cuidado y estamos muy atentos a nosotros mismos, poco a poco vamos a ir sabiendo más el origen de nuestras tendencias, pero muchas veces el origen es difícil de explorar, lo vamos explorando en procesos a veces lentos, pero lo que sí podemos ver es el funcionamiento. Yo a veces digo, probablemente los bomberos cuando llegan a un incendio todavía no saben el origen, no saben dónde se produjo el incendio, a veces nunca lo van a saber. Pero lo que sí saben es si le echan agua o gasolina al fuego. Si le echas agua, se apaga. Si le echas gasolina, crece. El agua o la gasolina son los pensamientos.